el mismo día en que se enfrentaron a una magia tan devastadora contra la que no pudieron resistir, no les quedó nada más que hacer y se vieron obligados a dormirlo. Un sueño muy largo. Dejó atrás a sus compañeros y congeló su vida durante mucho tiempo. Pasaron 300 años y nuestro héroe despertó de repente. Sin embargo, nada había desaparecido ni terminado. Y el mundo restaurado y toda esta vida tranquila y alegre resultaron ser solo una ilusión. E incluso ahora todo este mundo intenta envolver la oscuridad que surge de las profundidades. Sucedió a la edad de 13 años. Una chica, siendo un héroe famoso, fue a una torre mágica, y vino exactamente a por su alma. La chica o una vieja historia que decía que una vez cada 100 años aparecía un mago increíblemente dotado, así que decidió ver si era él o si todo era mentira. La chica tenía un pelo blanco como la nieve de una belleza impresionante, y unos ojos dorados. Que ella viniera tras su alma no era nada sorprendente, porque a la edad de 13 años, el chico ya era un archimago. Así que la fama del archimago Lin se había extendido mucho más allá de la Academia de Magia. ¡Qué persona tan molesta! Ella todavía no se detendría. Así que aún tuve que ponerla en su sitio diciéndole que no era un genio ni un niño y que se llamaba Lin. Al parecer, eso no era necesario, porque brilló de felicidad cuando supo que era él, Lin, el archimago de 4 estrellas más joven de la historia del imperio, y que había llegado al lugar adecuado, sin dejar de notar que, después de todo, era un niño, comenzando a burlarse literalmente del archimago. Después de todo, es difícil llamarlo un mago genio si todavía tiene que cambiar pañales. Sin embargo, si este joven se unía a ella, un adulto grande y poderoso, y pasaba a formar parte de su compañía, la niña cambiaría los pañales del chico todos los días. Ya a punto de deshacerse de la molesta mosca, utiliza una bola de fuego. Pero la chica se echa atrás rápidamente. Y dice que solo estaba bromeando, que es solo una broma. Al retroceder lentamente, debido a la inminencia de la bola de fuego, se golpea la cabeza contra una estantería y los libros, que se encontraban en la parte superior del armario en un estado no del todo estable, caen instantáneamente sobre la torpe visitante. Al hacerlo, se deshizo de sí misma, estropeando el estado de los libros en el proceso. Pero la joven archimaga esta imagen hizo solo un segundo estupor, y luego se echó a reír. La chica se alegra de haber hecho sonreír por fin a aquel tipo huraño. Y fue entonces cuando consiguió que se interesara. ¡Qué tiempos aquellos! Finalmente la chica se presenta, su nombre es Esther Alter Chirupin, y es una falsa guerrera de la Iglesia Celestial. Un falso guerrero era alguien que mejoraba su cuerpo con varias modificaciones, pero la tarifa por tal mejora era increíblemente alta, debido a esto, sus vidas eran muy cortas. Esther no vino solo a bromear, le pidió a Lin, como archimago, que le ayudara a derrotar al abismo que venía del Polo Sur. Ella quería que el chico se uniera a su grupo de héroes. Su grupo ya era conocido. Después de todo, además de ella, había otros 2 cuya fama se había extendido por todas partes, incluso el joven archimago los conocía. La famosa discípula del Imperio Calles y la sacerdotisa dragón de fuego de la República Dragone, Friede. Pero Lin no quiere ir a la aventura y enfrentarse al abismo y morir. Y en ese momento, la chica le interrumpe diciendo, ¿quién quiere morir? Lin le pregunta por las otras 2 y si son tan interesantes como ella. Esther confirma que están tan locas como ella, pero que unirse a su equipo tiene una gran ventaja, y es, por supuesto, la paz. Es una palabra extraña. Por alguna razón, resonó con nuestro héroe, un hombre que creció en un barrio marginal, pero luego fue rescatado y estudió magia en una torre. Después de todo, incluso tenía el objetivo de convertirse en el mago de mayor rango del imperio, un mago de 7 estrellas. Después de todo, se rumoreaba que si te convertías en un mago de 7 estrellas, podías ver la verdad del mundo. Y Lin quería alcanzar una dimensión que nadie había pisado antes. Quedarse en una torre toda la vida y leer libros sobre magia suena bien. Pero para convertirse en ese legendario mago de 7 estrellas, necesitaba salir de la torre y aprender lo que había más allá de sus muros. Y si bien eso era cierto, viajar sin rumbo no inspiraba en absoluto salir de la torre. Así que Lin se sumió en la contemplación. ¿Era esto realmente lo que necesitaba? Y ahí es donde entró el héroe. La descarada Esther, tan torpe y con su oferta de salvar el mundo. Fue tan inesperado, pero incluso esa débil oferta fue suficiente para sacudirlo de su estancia de por vida en la torre. Por lo tanto, aceptó inmediatamente ir al mundo exterior, aunque ni siquiera pensó en algo tan elevado como salvar el mundo. Aún así aceptó su oferta y partió. En el transcurso de su viaje,
Se enteró de que Calles era un arquero cuya precisión bajaba increíblemente sin beber. Y era mudo. Friede, por otro lado, era una fumadora empedernida. Y, por supuesto, lo justificaba diciendo que, como sacerdotisa de los dragones de fuego, tenía que lanzar al menos un conjuro de aliento. Todo mientras dejaba escapar una risa loca y exhalaba humo negro en la cara del tipo. No había escasez de monstruos, y siempre estaban disponibles. Y a pesar de las imágenes de Calles y Friede, cuando se trataba de negocios, no tenían rival en la batalla, y eran verdaderos maestros en su oficio. Esta empresa era increíblemente poderosa. Los terroríficos monstruos que encontraban en su camino y todos aquellos esbirros del abismo no podían resistirse a ellos. Esther, por su parte, a menudo hacía bromas sobre Lynn durante sus aventuras, que ni siquiera se atrevía a enamorarse de ella. Una vez, incluso le preguntó si quería irse de viaje con ella cuando todo hubiera terminado. Después de todo, tiene mucho miedo de que la pequeña Lynn sea tan inocente que se deje engañar por cualquier otra chica. El viaje fue agotador y divertido a la vez, como corresponde a una verdadera aventura. Y así han pasado 5 años desde que Lynn comenzó a viajar con esta extraña compañía. Y cuando el viaje para destruir el abismo llegó a su fin, el cuerpo de Lynn mostraba signos de erosión. Lo cual era de esperar, pues todo eran las secuelas de 5 años de ataques enemigos. Y antes de la batalla final con el abismo, muere, consumido por un veneno que envenena su alma. Su vida está a punto de terminar. Esther, Friede y Calles no pueden hacer nada. Friede es completamente impotente. No puede curar ni romper esta maldición. Esther comienza a llorar de impotencia. Y el mismo Lynn no quiere morir. Esther no quiere rendirse. Sin embargo, Lynn las detiene, diciéndoles que no se preocupen, demostrando que ha hecho algo. Una pequeña solapa del filtro del Overlord. Un hechizo de inmortalidad grabado en su corazón. Era la magia que lo pondría en un estado de sueño, y lo curaría. Pero no sabía cuánto tardaría en revivir y volver a ver a sus amigos. Pero esa era una opción para el último recurso. Y esa emergencia ha llegado. Esther y los demás siguen en estado de shock. Pero Lynn les promete que volverá y que definitivamente vencerán. Al final Esther da marcha atrás y promete que prevalecerá, pero él también debe prometerle que volverá y que podrán volver a verse. Los amigos no pueden contener las lágrimas cuando él los deja. Y Esther le promete que estará a su lado cuando despierte. Después de todas estas promesas, el héroe se queda dormido. Su batalla contra la muerte ha comenzado. Tenía una sensación de flotabilidad y vacío, como si se hundiera en un pantano. Y esa misión al mundo, si nunca hubiera sido capaz de ver la verdad desde el mismísimo sistema mágico de la séptima estrella. Esther, Friede y Calles, era como si los dejara solos para luchar, mientras él se hundía poco a poco más y más en la oscuridad. Y parece que esta aventura juntos termina aquí, frente al ejército del abismo que seguía gritando. Todo lo que apareció ante Lynn no era más que oscuridad. La oscuridad estaba por todas partes y no había ni un solo resquicio. Pero cuando empezaba a tambalearse en la oscuridad, apareció de repente un rayo de luz y abrió lentamente los ojos. De repente, alguien le agarró por el hombro, llamándole Rain y preguntándole si estaba bien. «Mamá», preguntó inmediatamente el chico. Se preguntó, así que tenía una mamá, y no era huérfano. Fue ahora cuando empezó a recobrar el conocimiento y se dio cuenta, ¿dónde estaba? La madre de este niño no podía entender por qué su hijo se comportaba así. En la Plaza de los Héroes frente al Vaticano. En su mente solo se preguntaba, ¿hay algún monumento en honor del grupo de Esther? Y ante sus ojos vio un enorme y majestuoso monumento, ya un poco desgastado por el tiempo. En él estaban inscritos el año de nacimiento y el año de muerte de cada uno de los héroes. En esta inscripción, el chico centró su mirada. Al verla, una extraña atmósfera oscura y triste apareció alrededor de nuestro héroe. Al cabo de un momento, decidió preguntar qué año era. Su madre no sabía de qué estaba hablando. Además, su comportamiento empezaba a asustar cada vez más a su madre. Pero el niño volvió a preguntar, ¿qué año es? Finalmente su madre se rindió y dijo con un suspiro que era 1418 según el calendario de Teresia. En el fondo de su mente trató de negarlo, pero las palabras de la mujer que era la madre del muchacho lo conmocionaron. Después de todo, era el año 1418. ¿Cómo había sucedido algo así? Los pensamientos se agolparon en su cabeza. Surgieron innumerables preguntas. ¿Había vuelto a nacer? ¿O simplemente su memoria se había superpuesto al cuerpo de otra persona? La sensación de estar en este cuerpo era extraña. No entendía qué le había pasado. Le asaltaron recuerdos agradables. La risa de Esther, las divagaciones ebrias de Calles, el humo del cigarrillo de Friede.
¿Eso fue hace 300 años? No. Entonces, ¿ganaron la última batalla o no? Aunque esa era una pregunta sin sentido. Porque si hubieran perdido, difícilmente tendrían un monumento a ellos. Y fue debido a su increíble victoria que ahora estaba bajo este cielo tranquilo y pacífico. Su madre se está cansando de que diga estupideces. Y le hace una pregunta, ¿por qué dice cosas tan obvias? También hay un rumor de que si subes ahora a la Torre del Vaticano, puedes ver los restos congelados de Lord Lin. Por fin se ha dado cuenta. Se ha apoderado del cuerpo de otra persona. Se había enterado por su madre que su amada Esther había permanecido a su lado hasta su muerte. Lo cual es hermoso, pero también triste. Y su madre se preguntó, ¿qué pensó él de eso? Pero él se limitó a reír como respuesta. Pobre mamá, algo le pasa hoy a su hijo. ¿Por qué se ríe? En realidad es una historia muy triste. Pero se rió porque le sorprendió que Esther hubiera cumplido su promesa. Mamá no entendía cada vez mejor el comportamiento de su hijo Rain. Se acercó al ya vetusto monumento y tocó con la mano el nombre de Esther grabado en el monumento. Después de todo, alguien había incumplido su promesa. Lin no podía cumplir su promesa. Darse cuenta de esto le hizo llorar como un niño. ¿Cómo podía no hacerlo? Las lágrimas no podían parar. De vuelta a casa, decidió aprender sobre el mundo que ya era nuevo para él y retomó los libros que había en su familia. En todo este tiempo no supo lo que los otros tres habían dicho de él, pero no le habían olvidado, se había convertido en una figura histórica. Incluso el propio emperador había erigido personalmente un monumento en su honor. Y muchas torres de magos e incluso familias de magos empezaron a honrarle como a un santo. Esto era intrigante, por supuesto. Pero después de estos 300 años, ¿qué le queda? Todo lo que tiene es magia, y recuerdos de aventuras pasadas. Como la vez que tuvieron que huir de un gusano gigante. Fue como ver Dune. O como visitaron un lugar en el que había muchos pájaros. Esther incluso decidió hacerle un retrato entonces, lo que divirtió mucho a Friede. Lo único que le quedaba eran las caras de sus compañeros que le sonreían en sus recuerdos. Pero todo esto lo podía leer en los libros, pues resultó que no eran solo sus recuerdos, y todas estas historias se convirtieron en leyendas. Recuerdo que Esther dijo una vez, una buena noche, que los momentos solo se convierten en recuerdos cuando se comparten con alguien. Así que sus recuerdos no son solo recuerdos. Hasta que muera y se reúna con sus amigos, sus recuerdos seguirán sin ser compartidos. Estos recuerdos con los que tiene que vivir solo son como ecos sin respuesta. Lleva todo el día comportándose de forma extraña y se ha sentado a leer sus libros. Así que mamá ha decidido llevarle una taza de té. Por supuesto que sus amigos se han ido y es hora de aceptar esa realidad. Pero es como si le hubieran dejado este mundo como herencia. Y mientras miraba la taza de té que le había traído, no pudo evitar preguntarse, ¿qué debe hacer ahora? Y en ese instante, fue como si viera un rayo de luz, un pequeño recuerdo de Esther, le hizo recordar que aún tenía trabajo que hacer. Después de todo, el imperio del hombre sagrado dividía la clase de mago en 7 niveles. Un mago ordinario de 1 estrella era Bandoran. Mago medio de 2 estrellas, Limits. Alto mago de 3 estrellas, Atlanteus. El mago de élite de 4 estrellas, GLaDOS. Gran mago de 5 estrellas, Akizar. Sabio de 6 estrellas, Rampage. El sabio de 7 estrellas, Seijin. Al final, Lin fue incapaz de alcanzar su sueño original. Solo había alcanzado el nivel de un mago de 5 estrellas. Y solo 2 personas en toda la historia del imperio habían alcanzado el nivel de 6 estrellas conocido como sabio. E incluso se puede decir que ellos ya habían alcanzado la verdad. Si no se hubiera ido con Esther, era probable que hubiera alcanzado el nivel de 6 estrellas, entonces habría envejecido y muerto. Sin embargo, habría lamentado toda su vida, el hecho de haberse quedado atrás en lugar de ir de aventuras con ella y los demás. Aunque alguien pudiera volver atrás en el tiempo, él nunca habría elegido un camino diferente, sino que habría viajado con Esther una y otra vez. Pero ahora Esther se había ido. Esther esperaba que este mundo estuviera lleno de risas. Lin, por su parte, se pregunta, ¿el mundo que tan desesperadamente defendieron todos juntos, es realmente lo que Esther hubiera querido que fuera? Quien alcanza el fin de la magia, que es la verdad, puede ver la verdadera cara de este mundo. Por lo tanto, en esta vida, decidió fijarse la misma meta que antes. Convertirse en un mago de 7 estrellas. Solo para tomar un momento de la tristeza y el vacío dejado por la repentina pérdida de sus amigos más queridos para él. Deteniéndose una vez más frente al monumento de los grandes héroes, decide intentarlo. La vivaracha Esther, que siempre intentaba arrastrarle a alguna aventura y enseñarle algo nuevo,
siempre deteniendo la Friede, que no entendía el entusiasmo de Esther por ella. Como siempre, el silencioso amigo Calles. Y, por supuesto, el más gruñón de todos, el héroe en persona, Lin. Cada uno de su grupo tenía sus propias peculiaridades. A muchos les parecieron extrañas en su momento, pero Lin disfrutó mucho viajando con ellos. Sin embargo, ahora debe dejar marchar a Esther, Calles y Friede, y despedirse de ellos. Porque los muertos deben quedarse en el pasado y no pueden estar contigo. Porque los vivos, siguiendo el flujo del tiempo, deben moverse hacia el futuro. Así que el mago recién despertado, que ahora también tiene un nuevo nombre, debe dar un paso hacia este futuro, preparado para él por el propio destino. Y así comenzó su segunda vida. Esther le llamó, preguntándole por su familia, y si alguna vez se había arrepentido de tener familia. Pero Lin respondió que no, ni siquiera conocía la cara de su madre. Había crecido en los barrios bajos del norte. Si el director Osirius no se hubiera dado cuenta de su talento para la magia y lo hubiera acogido, habría vivido como un huérfano y habría muerto en la calle. Así que ni siquiera sabía lo que era una familia, y en realidad no le interesaba. Sus palabras conmovieron a Friede, así que abrazó al pobre hombre. Sin embargo, Lin se zafó de su abrazo y le espetó a Friede que, aunque tuviera una familia, no sabría cómo tratarla. Por lo tanto, no necesitaba una familia ni nada parecido. A lo que Esther, con su sonrisa bonachona, le dijo que no era tan complicado como se había imaginado, y que simplemente debía atesorarlos. Al fin y al cabo, es un buen niño y seguro que lo consigue. Esa sonrisa será recordada durante mucho tiempo. Pero entonces alguien gritó que era por la mañana y que el maestro Rain tenía que levantarse. No era más que un sueño con recuerdos del pasado. La criada que le había llamado le informó de que, ya que estaba despierto, le prepararía el desayuno. Estirándose un poco en una y otra dirección, decidió acercarse al espejo y echarse un vistazo. O mejor dicho, a su nuevo cuerpo. Habían pasado ya 20 días desde que los recuerdos de su vida pasada volvieron a este niño mimado de 9 años. Este niño es Rain, el hijo mayor de la familia Ludwig, una de las 5 grandes familias de magos del imperio. ¡Qué situación tan curiosa! Es huérfano y renace en una familia noble. Así que tuvo que trabajar sin descanso para adaptarse a su nueva vida. Fue a casa de su madre, donde fue recibido por la criada y su madre, que le dijeron que fuera a ver a su padre y le dijera que el desayuno estaba listo. Al fin y al cabo, su padre estaría encantado de que fuera. Naturalmente, no aceptó una negativa. Y así se presentó de nuevo ante su padre, en una familia a la que nunca había podido acostumbrarse ni entender lo que era. El padre de Rain, Kevin Ludwig, se fija en él e inmediatamente se pregunta, ¿es él? ¿No ha dormido bien? Que tiene una tez sin importancia. Y que parece cansado después de viajar. El nuevo Rain no sabe cómo reaccionar ante una situación así. Así que se limita a decirle que mamá le ha dicho que le avise de que el desayuno está listo. El padre, por su parte, se alegra de que su hijo acuda a él solo para eso. Pero antes tiene que comer. Y eso significa que el padre resulta que no desayuna, a lo que el niño da voces. Pero de repente Rain nota unos símbolos sospechosamente interesantes en la mesa. Le pregunta a su padre, ¿es magia? Su padre le dice que la presentación es la semana que viene, así que tiene un poco de prisa y por eso no se ha apresurado a desayunar después de que Rain le llamara. Al fin y al cabo, comer le nubla la cabeza, así que intenta concentrarse y hacer todo lo que puede en las horas de la mañana. Incluso es como si Rain estuviera decepcionado. Resulta que su padre está atascado en esto. Así que Rain ofrece su ayuda a su padre. El ingenuo padre supone que quiere apoyarle. Sin embargo, Rain lo niega y dice que quiere ayudar a resolver el círculo mágico. Al padre le siguen divirtiendo las frívolas palabras de su hijo. Y debe ponerse en marcha o su madre le regañará si le retiene aquí. Así que debería irse a desayunar. Sin embargo, Rain coge un pincel y dice, mientras pinta de pasada, que la magia consiste en expresar numéricamente las leyes naturales y luego distorsionarlas. La runa Go complica la ecuación y entra en conflicto con la runa Cha, así que es mejor sustituirla por la runa Gu. Y entonces, utilizando la ecuación 41, 2, se puede obtener inmediatamente la respuesta. El padre, sorprendido, coge el papel y pregunta a su hijo, pero como para sí mismo, ¿es posible un método así? Se trataba de un problema difícil que ni siquiera los mejores eruditos del imperio podían resolver. Y después de todo, era un hechizo que tenía unos 200 años de antigüedad. Por lo tanto, no había manera de que pudiera entender cómo su hijo fue capaz de resolverlo. Si este hechizo se recuperaba,
Podría proteger a mucha gente de desastres naturales como inundaciones o corrimientos de tierra. ¿Y cómo pudo Rain, un joven que solo había aprendido magia básica, hacer algo así? A juzgar por sus conocimientos de magia básica, Rain es una persona bastante corriente. Sin embargo, teniendo en cuenta que pertenecía al linaje de magos de la familia Ludwig, significaba que no había heredado el talento para la magia. Padre se sumía cada vez más en sus contemplaciones. Pero Rain le sacó de sus pensamientos diciéndole que ya podía ir a desayunar. Papá sacó sus propias conclusiones y se alegró por Rain. Por fin podían ir a desayunar. En realidad la familia de Rain era pequeña, solo su madre, su padre y su hermana de 6 años. La niña que había decidido asomarse por la puerta esta tarde y que era su hermana era Seri. Tenía el pelo negro brillante que parecía Seol y los ojos rojos. Era una niña monísima que había podido heredar los rasgos físicos de la familia Ludwig, igual que Rain. Así que mientras pensaba que nadie podía verla, Rain giró la cabeza en su dirección. Al darse cuenta de repente de que la habían descubierto mientras miraba a hurtadillas, salió corriendo instintivamente. Aunque incluso para eso, Rain tenía una explicación. Después de todo, tras escarbar en los recuerdos de Rain, descubrió que nunca había sido amable con su hermana. En lugar de tener sangre fría, simplemente era indiferente a todo. Mientras leía el libro, reflexionando casualmente sobre esta situación, las palabras de Esther volvieron a atraparlo. Que debía mantenerlos a salvo. Y que no debía huir, porque en este mundo parece que todo el mundo está siempre ocupado. Que era un buen niño y que le iría bien. Oh, esas malditas palabras de Esther, no podían evitar molestarlo. Bien, al menos lo intentará. Así que Rain decide llamar a su hermana, que seguía escondida tras la puerta, y le dice que le enseñará magia. La hermana se queda perpleja, se asoma por la puerta y no entiende nada. ¿Qué va a pasar a continuación? Sin embargo, Rain, con evidente enfado en la voz, dice que tal vez solo quiera que juguemos juntas. Esto vuelve a asustar a Seri y sale corriendo. A lo que Rain se queja de que estos niños son increíblemente difíciles de tratar. Pero resulta que su hermana no se ha escapado. Solo corrió a buscar el objeto que necesitaba. Así que acaba volviendo con un libro con un título genial, Fórmulas básicas de una estrella. Rain la elogia porque ya tiene 6 años y resulta que le fascinan esos libros. Seri resplandece de inmediato ante tales palabras. Después de todo, parece que se alegra de que su hermano por fin la elogie. Seri no pudo evitar recordarle su época con Esther, quien también era bastante inquisitiva. Como cuando le preguntaba si sabía el significado del nombre de esta flor, o como intentaba contarle la espléndida historia de un acantilado cuando él estaba casi dormido. Lin siempre se quejaba de que Esther lo trataba como a un niño, pero en realidad amaba esos momentos más que nada en el mundo. Y ahora su hermana ya estaba sentada en su regazo, y él le preguntaba, ¿qué parte del libro no entendía? A lo que ella respondió aquí y aquí. Así que no lo entendió desde el principio. Y ella lo confirma, claro. Bueno, ahora él tiene más paciencia, así que puede explicárselo. Le pregunta si alguna vez ha jugado a las casitas. Seri dice que sí. Una casa de paja, una casa de ladrillo. Dependiendo del tipo de casa que construyas, los materiales cambian. En magia, la figura mágica cumple esta función. La forma de la figura mágica determina el atributo de la magia. Si dibujas un triángulo, será el atributo del fuego. La forma de un abanico es el atributo del viento. Así que esta figura mágica mostrada en el libro es para magia con el atributo del viento. Pero la hermana solo está contenta, exclamando, vaya, viento. El siguiente paso son las runas. Las runas determinan el efecto de la magia. La hermana sigue escuchándole con tanto entusiasmo e interés. Las runas son palabras mágicas. Yul significa atar y O significa disipar. Por ejemplo, si grabas la runa Yul en un cuadrado mágico triangular, se convierte en un hechizo para ligar el atributo del fuego. Y para ello utiliza fórmulas matemáticas. Sin embargo, la chica no entiende que otras matemáticas están involucradas. Lo que sorprende a Rain, ¿cómo es posible que no lo sepa? Pero ella quiere saber, ¿qué clase de matemáticas son esas? El chico solo suspira, después de todo él también tiene que explicar esto. Pero bajo la presión de la mirada de Seri, que busca el conocimiento y siente curiosidad por todo, decide rendirse y continuar. Yul necesita una ecuación cuadrática, pero decide rendirse y empezar desde lo más básico. Empieza con sumas y restas. Incluso los criados empezaron a darse cuenta de que el señor Rain había cambiado por completo. Después de todo, antes, cuando Lady Seri lloraba, simplemente no le importaba esta broma.
Pero después de volver de la plaza, incluso su mirada había cambiado. Cuando su madre y su padre les descubrieron, se sintieron increíblemente felices. Después de todo, habían captado una escena en la que Rain se había quedado dormido y su hermana Seri también se había quedado dormida en su regazo. Mamá incluso quería representar esta escena en un cuadro para recordarla mejor. A papá también le gustaría hacerlo, pero para cuando llegue el pintor, puede que los niños ya se hayan despertado. Además, Seri es muy tímida, así que podría ser demasiado. De repente, la mirada de papá encontró algo interesante. El libro que había traído su hija. Y también la hoja en la que estaban estudiando algo, y estaba todo garabateado. El padre se dio cuenta inmediatamente de que Rain estaba enseñando magia a Seri. Padre también notó un fuerte cambio en Rain, pues después de volver de la plaza, era como si fuera otra persona para él. Mamá también lo ha visto, que se ha vuelto más maduro. Mamá está asustada por este cambio repentino. Incluso especula con la posibilidad de que esté poseído por el abismo. Pero papá tranquiliza a su esposa, diciendo que ella y él son muy parecidos. Después de todo, el hombre tuvo una experiencia similar. Cuando era estudiante, tuvo el honor de conocer a Lord Lin. En aquella época, presumía de haberse convertido en un mago de 3 estrellas, pero durante la guerra, Lord Lin había ascendido a 5 estrellas. Por lo tanto, se dio cuenta de que viviendo en la era pacífica que los héroes habían creado, era demasiado complaciente. Y quizá después de que Rain se familiarizara con la historia, tuvo los mismos pensamientos. Cuando decidieron dejar a los niños, y no perturbar su sueño. Después de salir de la habitación, la esposa le pregunta a su marido, ¿realmente Lord Lin estaba congelado en el tiempo? El marido se lo confirmó, pues Lord Lin era tan excelente en la magia del hielo que permanecía tal como era a sus 18 años. La mujer le pide a su marido que le cuente más de la historia. Pero el marido detiene su curiosidad. Pues aunque quisiera, no puede hacerlo, porque no sabe nada más. Pero el hombre también señala que el hielo también era magia de Esther, y solo Lord Lin y Lady Esther fueron capaces de despertarla. Y parece que Esther seguía esperando su despertar, porque ella dejó una carta. En la carta decía que era para él, que volvería, para el que vendría de lejos. El hombre también compartió con su esposa que Rain era un genio increíble, y que muy bien podría alcanzar el nivel de un sabio. Y contó sobre el incidente de hoy, como su hijo había resuelto un cuadrado mágico, con el que él mismo había estado luchando durante más de un año. Y el hijo lo miró esta mañana y lo resolvió inmediatamente. La mujer quedó maravillada, y ahora entendía por qué su marido había podido venir a desayunar a pesar de la urgencia del trabajo. El padre empezó a hacer planes a largo plazo, decidiendo intentar empezar a entrenar a Rain en la magia familiar. Después de todo, su hijo, Rain, podría llegar a convertirse en un magnífico mago ladrón que lee y roba toda la magia. Esto solo está permitido a aquellos que pertenecen a la gran familia Ludwig. Porque es una magia asombrosa, solo disponible para aquellos que pertenecen a su linaje. Sin embargo, su padre no está seguro de poder enseñarle bien esta magia. Después de todo, es muy difícil. Así que la mujer se pregunta, ¿cómo piensa enseñársela entonces? Al fin y al cabo, no es un joven inexperto, sino el cabeza de familia. Así que ya tiene una idea de cómo enseñarle a Rain la magia de su familia. Bajo un cielo azul, un deslumbrante campo de tulipanes se extiende hasta el horizonte. Esto es Tiastullica, una hermosa región famosa por sus tulipanes. Un tercio de la tierra de esta región pertenecía a la familia Ludwig. Y es aquí, en la hierba, con mirada aburrida, mirando al cielo, de espaldas, donde yace Rain. Que por supuesto se lo está pasando bien, y el tiempo es increíble, pero necesita desarrollarse, marcarse objetivos a medio y largo plazo. Sobre todo si es para llegar a la verdad. Así que tiene que levantarse. Para llegar a ser un mago de 7 estrellas, hay que trabajar mucho. Y aquí no importa lo joven que seas, perder el tiempo claramente no es una buena idea. En primer lugar, tienes que compilar una guía. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de hacer esto, ya que la parte de atrás ya se ha deslizado hermana demasiado curioso, que es muy curioso acerca de lo que va a hacer su hermano. Y esta naturaleza excesivamente curiosa de su hermana no puede evitar molestarlo. Rain iba a invocar a un guía mágico. Incluso decidió preguntarle si él también podía hacer un guía para ella. La felicidad de Seri no tenía límites. Solo rayos de bondad y felicidad se extendían desde ella en todas direcciones. Y el rostro pétreo de Rain en ese momento. Seri daba vueltas sobre la hierba por todo lo sucedido. Incluso la distante Rain se dio cuenta de que estaba disfrutando. Pero él, un niño de 6 años,
Su forma de hablar le parecía un poco torpe y quizá había algo que no encajaba. Se pusieron manos a la obra y el hermano mayor empezó a explicarle a su hermana cómo hacerlo. La forma del círculo mágico es un polígono. Las runas de la inscripción son Hu, Yu, Du y Ge. Se trata de una magia de alto nivel que contiene 4 elementos diferentes, por lo que solo un mago de 4 estrellas puede manejarla. Y por el momento, solo 10 magos en el país pueden usar este tipo de magia. Pero entonces Rain continuó mostrando a la perpleja hermana y entonces, un enorme pilar de energía voló hacia el cielo desde la hoja en la que Rain estaba escribiendo. La hermana estaba encantada, pero al tipo le sangraba la nariz. Y de repente se agarró el pecho. Se sentía increíblemente enfermo y cubierto de sudor frío. Y entonces se dio cuenta de lo que pasaba. Usar este tipo de magia para su cuerpo, era todavía demasiado. Y su cuerpo no podía soportar tal carga. Por un segundo, incluso se alegró de que fuera un hechizo Gaida. Después de todo, si hubiera usado magia de batalla, definitivamente habría perdido su vida. Este cuerpo es simplemente horrible, literalmente no puede usar sus habilidades o moriría. Después de limpiarse la sangre de debajo de la nariz, llamó a Rudien. Y algo parecido a una mariposa se posó en el dedo de su hermana. La magia no falló, sino que pudo realizarse después de todo. Esta criatura incomprensible evalúa las habilidades del usuario y determina el poder mágico potencial. Esta es la función de un Rudien invocado. Mientras Rain contaba todo esto, Seri no podía apartar los ojos de tan inaudita criatura ni por un segundo. El muchacho continuó diciendo que Rudien le diría que estudiar y que practicar. La runa Ju de la guía de hechizos informa sobre el poder mágico básico, y la runa Yu sobre el uso de la magia. Así que contiene las mejores runas para aprender. Puede parecer simple, pero en realidad es magia de 4 estrellas. Y mientras decía eso, continuó fluyendo de su nariz, confirmando visualmente lo que había dicho antes. Seri estaba extasiada y ni siquiera miró en dirección a su sufrido hermano, en su lugar centró toda su atención en Rudien. Está encantada con Rudien y le encanta esta magia. Así que la envía a ampliar sus estudios. Por supuesto, lo más importante era mantenerla ocupada para que no mirara e interfiriera en sus asuntos. Sin embargo, en contra de sus planes, vuelve a sentirse abrumado por los frutos de la magia que ha hecho. Así que antes de hacer otras cosas, necesita restaurar su poder mágico. Ahora mismo no puede utilizar al segundo Rudien, así que lo invocará más tarde. Algún tiempo después, una vez recuperado, volvió a llamar a Rudien, quien le dio una triste noticia. El poder mágico de Rain era de 3024. Y eso es incluso más bajo que el de un mago novato. Después de eso, el tipo decidió hacer un cálculo de magia y resistencia. Rudien dio los siguientes datos. El cálculo de magia es 77. Resistencia 64. Sí, son datos duros, le queda bastante camino por recorrer para subir sus estadísticas mágicas. Rudien detectó en él un pedigrí de magia que se califica como enseñable. Bel Sirius, Bel Curious. Finalmente un hallazgo interesante para hoy para Rain. Magia de la familia Ludwig. Y este cuerpo no resultó ser una completa basura. Cuando viajaba con Esther, se le acercó un joven mago. Este mago quería demostrar que era el mejor mago del imperio, y unirse al grupo más fuerte ocupando el lugar de Lin. Pero no había nada especial en sus habilidades, así que Lin simplemente lo destruyó sin pestañear. No había nada especial en él, sin embargo, los ojos de este joven mago no dieron tregua a Lin. Este mago se levantó de repente y utilizó la magia que Lin había usado contra él. De hecho, con sus propios ojos, había visto toda la magia que Lin había utilizado. Y cuando Lin intentó controlar usando otra magia, ese mago también usó esa magia como si la hubiera copiado. Solo pudo contraatacar. Solo ahora el chico se dio cuenta de que aquel joven mago estaba usando la magia de la línea de sangre de la familia Ludwig, Bel Sirius. Solo con observar el flujo de magia, podía saber qué tipo de magia usaba el oponente. Si sus habilidades mágicas son iguales, la ventaja es para el que la usa mejor. También Bel Curious. Un ojo legendario que solo han abierto 3 personas en toda la historia mágica del imperio. Si Bel Sirius es la capacidad de reconocer la magia de un oponente, Bel Curious es la capacidad de robarla. Por eso entre los magos, la familia Ludwig es conocida como los magos ladrones. Todo gracias a ese ojo extraordinario. Finalmente, ese objetivo tan infantil había sido alcanzado. Sin embargo, todavía, sin fuerza mágica y resistencia, no puede convertirse en un gran mago. Así que el camino por delante es bastante duro. Cuando Rain decide dedicar su tiempo a su pasatiempo favorito,
leer libros sobre magia y el mundo en la biblioteca. Su padre le hace una pregunta inesperada. Le interesa el linaje mágico de su familia. Rain llega a asustarse, ¿le estaba observando realmente su padre? A pesar de todo, su padre afirma que, aunque es pronto, tal vez Rain aún quiera intentar aprender. Como Rain piensa que no le vendría mal aprender la teoría, por supuesto acepta de inmediato. Entonces su padre decide que, a partir de ahora, Elin será la mentora de Rain. Pero eso será solo mientras padre esté en la academia. Cuando padre regrese, enseñará personalmente a su hijo. Escarbando en su memoria, el chico sigue sin poder recordar o al menos aferrarse a un recuerdo de quién era Elin. Su padre quiere tranquilizarle, diciéndole que es una persona maravillosa y que además enseña en Delighten y tiene un gran talento mágico. Y por supuesto, que esta tía Elin, quiere a su sobrino más que a nada en el mundo. Y que la conoció cuando tenía 6 años. Y la que llaman tía Elin aparece de repente, lo que conmociona a Rain. Y tiene la mirada más contrariada. Se acerca a Rain, y después de un segundo, empieza a refunfuñar. Que esto es ridículo. Como ella, una brillante profesora, fue llamada para venir, solo para enseñar a un chico nada mono. Decir que Rain está sorprendido es quedarse corto. Sin duda es la persona que más le gusta del mundo. Sin darle tiempo a pensarlo, Elin le agarra inmediatamente la cabeza y le pregunta, ¿está listo para aprender? También le pregunta si sabe quién es ella. Rain responde que es la tía de Elin. En este punto, continúa la instrucción, que a partir de ahora, debe comunicarse con ella como la profesora Elin Ludwig, la gran genio. Ella no soporta a los torpes que no aciertan a la primera, y que él nunca debe hacer preguntas después de que ella le haya enseñado una vez. ¿Y lo entendió todo? Y fue en esas circunstancias y en ese momento cuando empezó el entrenamiento de Rain en la magia ancestral de la familia Ludwig. La magia ancestral no se registra en ningún sitio para que no sea robada por otros magos. Y por eso es necesario reunirse con un mago de la familia, e introducir directamente los conocimientos en su mente. Al principio de su entrenamiento, ella, con una irritación no disimulada, decide hacer una demostración de magia. Y entonces vio por fin esa magia, esos mismos ojos increíbles del mentor de Elin. Fue la misma sensación que había experimentado en el momento en que conoció a aquel joven mago. Veil Sirius, los ojos habían despertado el interés de Rain. Por lo tanto, lo admiró incluso en voz alta. A lo que la profesora reaccionó como si así debiera ser, porque había hecho algo increíble y la dejó seguir elogiándola. Pero eso no fue suficiente y empezó literalmente a elogiarse a sí misma. Que es increíblemente genial. Para usar la campana Sirius tienes que darte cuenta de 3 hechizos a la vez. ¿Y se dio cuenta de que 3? Así que alguien como él solo puede soñar con usar eso. Se estaba burlando literalmente de la niña. Oh gran mentor Elin. Sin embargo, Rain de repente dijo que él podía hacerlo. Pero para ella, esas palabras, solo eran las palabras de un joven arrogante. Como Elin estaba satisfecha con su reacción, escribió algunas fórmulas. Y luego me entregó estas hojas. Y ese fue el análisis de la magia. Mirando las hojas, sintió que había más teoría de la que esperaba. Y si el fundador de la familia Ludwig no imponía restricciones genéticas, entonces él también podría utilizarla. El mentor siguió burlándose del chico. Que era demasiado complicado para que él siquiera lo intentara. Ah, y que no tiene ni idea de lo que significan las inscripciones. Pero el chico se lo reprochó, pensando que solo necesitaba tiempo para comprender a grandes rasgos esta información. A ella le pareció ofensivo, probablemente por eso no tiene más remedio, y por eso hará una excepción con él. Pero, de repente, el chico le agradece que le haya indicado el camino correcto y que, a partir de ahí, ya se las apañará solo. Elin se quedó literalmente sin habla ante tales palabras salidas de la boca de este joven. Y mientras él se sentaba a estudiar los hechizos que había escrito, ella se quedó paralizada como una piedra, sin saber cómo reaccionar ante la situación. Finalmente, saliendo de su estupor, volvió a preguntar, ¿ha oído bien? ¿Él no necesita su instrucción? Y que no la ignore. Pero Rain ya estaba inmersa en el estudio de los hechizos y dejó de darse cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Por lo tanto, la respuesta a las exclamaciones de Elin solo fue el silencio. Al final, toda esta situación enfureció al gran profesor, y declaró que hiciera lo que quisiera, como si este chico fuera capaz de hacer tal cosa. Pero ella no le enseñaría, aunque volviera y se lo suplicara llorando. Finalmente cogió una silla y se sentó a su lado en la misma mesa, y empezó a leer su libro. Pero el tiempo pasaba y él seguía sin pedirle nada. Y entonces, por un momento, se quedó pensativo.
Elin le quitó la hoja de las manos y empezó a corregir algo. Luego se la devolvió. Y empezó a leer su libro de nuevo. Al cabo de un momento, volvió a pensar. El profesor Elin cogió la hoja una y otra vez y copió algo y le devolvió la hoja. Lo que hizo que el chico se preguntara, ¿es así como funciona la educación moderna? ¿O es así como su mentor le pone a prueba? La madre de Rain observaba este aprendizaje desde lejos. Parecía estar contenta con el desarrollo del entrenamiento. Al cabo de un rato, Elin pidió un descanso. Se fue a otro lugar. Aparentemente estaba cansada de estar sentada. Y cuando una mujer se fue, entró otra. Entró la mamá de Rain, que decidió señalar que Elin era bastante inusual. Y que su tía no es muy honesta. Después de todo, por lo que parece, está ansiosa por enseñarle todo. Así que, aunque ya supiera algo, que le hiciera muchas preguntas a su tía. La mujer se hundió en sus recuerdos. Que Elin había sido la misma cuando le seguía a todas partes. Que era encantadora. El chico se queda perplejo, ha cambiado el significado de la palabra encantadora en los últimos 300 años. Tras un descanso, las clases se reanudaron de nuevo, mientras Elin leía un libro, incluso tarareaba una melodía. Rain la miró y la sorprendió mirando su hoja. Sin embargo, cuando vio que la habían pillado, instintivamente escondió la cara detrás del libro. Como si no hubiera pasado nada y hubiera estado leyendo el libro todo el rato. El niño la encontraba muy molesta. Incluso más que su hermana Seri, de 6 años. Finalmente decidió darse por vencido, decidió llamar a su tía. Y le pidió que tuviera la amabilidad de explicarle esta parte, ya que supuestamente él no la entendía. Al principio se quedó confusa. Pero obtuvo lo que debería haber esperado al decir esas palabras. La gran profesora Elin, inmediatamente se lanzó en una diatriba y ridiculización sobre cómo él ni siquiera sabía eso. Y que la familia Ludwig estaba claramente condenada. Y que le muestre dónde no puede progresar. Y que le muestre cómo solucionarlo. Y que ya no hay problema si lo resuelve así. Y continúa con las burlas. Que si usa esta fórmula, puede resolverlo mucho más rápido. Y él ni siquiera lo sabía. Rain se disculpa. Pero Elin no puede parar ahora. Ella cree que no sabe nada. ¿Qué hizo antes de las 9? El chico solo admite que ella tiene toda la razón. Entonces, ¿cómo pudo resolver el problema? Aunque el chico sabía dónde se metía, todo este comportamiento le estaba agotando. Pero que así sea, la gran Elin haría una excepción con él. Y esta es la última excepción y solo para él. Si él se lo pedía de nuevo, entonces ella solo. Pero Rain la interrumpió con su propia sugerencia. Pero ella volvió a hacer la última excepción y continuó haciendo excepciones y burlas petulantes. La enseñanza de Elin era así constantemente. Requería bastante esfuerzo, pero gracias a ella, Rain había reducido mucho el tiempo dedicado a aprender teoría y había adquirido experiencia práctica. Al 10º día de recibir las instrucciones de Elin, por fin sintió un dolor ardiente en la retina. Este dolor en los ojos, su cabeza se sentía como si estuviera a punto de explotar. Sentía como si toda la sangre de su cuerpo se le subiera a la cabeza. El mundo se volvió lentamente de color rojo sangre. Y fue entonces cuando sucedió, sus ojos brillando en rojo tenían grabada la marca de la muerte. Vio unos números a su alrededor, todo parecía transformarse en números. Toda la información sobre todo en el universo estaba llegando a su cerebro en forma de fórmulas. ¿Esto es ser el creador del mundo? Fue el primer pensamiento que le vino a la cabeza. Había visto cómo era realmente la magia. Solo ahora se daba cuenta de que entonces, a los ojos del joven mago, toda su magia parecía números. Y realmente le parecía increíble. Cuando oí o pasos que se acercaban, se dio la vuelta y miró con sus recién descubiertos ojos rojos a quien se le acercaba. Resultó ser su mentora Elin. Al ver al tipo, se quedó inusualmente sorprendida, pues enseguida se fijó en sus ojos brillantes. ¿Y cómo se las había arreglado para hacer eso? En solo 10 míseros días. Incluso recibiendo educación especial. A Elin le llevó 7 años dominar a Belsidious. Le dolían los ojos sin piedad, le salía sangre por los ojos, estaba cubierta de sudor, quería llorar, pero lo intentó. Le habían dicho que tardaría 70 años en dominar a Belcurious. Y este chico lo hizo en 10 días. Desde cero, sin saber nada, hasta usar múltiples hechizos a la vez. Estaba demasiado sorprendida, pensando que él podría rivalizar incluso con Lin, a quien llamaban el maestro de la invocación simultánea. Tal vez ese tipo lo sea, pero ahí se cortaron sus pensamientos. El padre que recibe todo esto de su hijo también está sorprendido. Despertar a Belsidious en solo 10 días. Pero Elin ya tiene planes duraderos para Rain. Porque gracias a él,
la familia Ludwig puede convertirse en la principal familia de magos. Y que es realmente asombroso. Tras decir esto, Elin abandonó el despacho de Kevin. El hombre, basándose en el informe que recibió, siente que no tiene nada más que enseñarle. Así que llama a su sirviente, cuyo nombre es Eudes. Este se presenta inmediatamente ante el cabeza de familia. Kevin ordena al criado que envíe un mensaje al padre de Kevin, el antiguo jefe del clan. Y aunque surge un contratiempo con el criado sobre el envío de la carta, Kevin pide que se envíe el mensaje, para que su padre guíe a su nieto, que tiene un talento innato, y que le pida respetuosamente que lo haga. Kevin y su padre no parecen tener muy buena relación. Incluso el criado dice que Kevin pasaría por fuego y agua por su hijo. El criado informa de que actuará como se le ha ordenado, llamando al hombre su excelencia. Mientras tanto, la primavera ha terminado y ha llegado un corto verano. Este verano parecía haber terminado hace un año. Oscuras nubes cubrían el continente, lloviendo a cántaros día tras día. Es verano. Y, sin embargo, ese verano estuvo increíblemente ocupado. Durante el día, siempre estaba aprendiendo algún tipo de magia doméstica de Elin, quien incluso le arrojaba tiza. Una mujer muy temperamental. Y mamá a veces pasaba a ver cómo le iba. También enseñaba a Seri los fundamentos de la magia siempre que podía, mostrándole diferentes magias como trucos de magia, lo cual no podía evitar aburrirlo. Pero por la noche se concentraba en entrenar tanto la fuerza física como la mágica, tirando de las mismas piedras atadas a una cuerda. El desarrollo de la magia moderna, que había aprendido de Elin y de los libros, era realmente asombroso. Para él, una persona que vivió hace 300 años, era increíblemente chocante. Las fórmulas se habían reducido mucho, el tiempo de activación también, pero el poder había aumentado. El nivel de magia había aumentado enormemente en comparación con el nivel de hace 300 años. Resulta que ahora él, ese gran magolín de 5 estrellas, podría perder contra un mago moderno de 4 estrellas. La magia crece y progresa con el tiempo. Por lo tanto, con su estado actual, convertirse en un mago de 7 estrellas en esta era es absolutamente imposible. Requiere una fuerza y unos conocimientos increíbles. Al darse cuenta de todo esto, un día durante una comida, le dijo a su padre que tenía una petición. Le pidió a su padre que lo enviara a la ciudad de los magos, que todo este entrenamiento le llevaría unos 3 años. Los ojos de sus padres se abrieron del tamaño de una moneda. Y su hermana le preguntó si iba a alguna parte. Y él se lo confirmó. Continuó contándonos más cosas sobre sus planes. Que quería ir a la Rosa de Oro, en la ciudad de los magos. Allí está la mejor universidad mágica, de Leiden. Le preguntó a su padre si lo enviaría. Pero su hermana lo agarró y le dijo que de ninguna manera iría allí. Y no puede ir. Papá también está en contra. Tiene que pensar en su edad. Solo tiene 10 años, así que es demasiado pronto para que se vaya de casa. Porque los niños de familias mágicas entran en Leiden cuando cumplen 16. Entonces no es demasiado tarde para ir a la ciudad de los magos. Y también le informa de que ya se ha concertado una cita muy importante. Pero la hermana se opone rotundamente, de ninguna manera dejará que su hermano se marche ahora. Sin embargo, el hombre informa de que ha llegado una carta, del abuelo de Rain, y por consiguiente de su padre. Incluso Elin, que estaba comiendo carne, se quedó helada con un trozo de carne en la boca. Como resultado, se atragantó con él. Ella también se sorprende por este giro de los acontecimientos con la carta. El cabeza de familia dice que en su familia Ludwig, solo 3 personas han despertado a Belcurious. Pero es como si Rain ya lo supiera, adivinó. El que despertó a Belcurious es Scalzi Ludwig. Kevin había informado a Rain de que su abuelo le allanaría personalmente el camino para dominar Belcurious. Y por eso no puede ir a la ciudad de los magos en primer lugar. Después de todo, primero tiene que conocer a su abuelo. Su hermana se echa a llorar de inmediato arropándose en la falda de su madre. Emprendiendo el viaje, llega al castillo de su abuelo, extraordinariamente grande y hermoso, en un coche de caballos. Va directamente a ver a su abuelo, que ya le está esperando. En cuanto Rain entra en la habitación, el anciano lo ve con el rabillo del ojo e instantáneamente utiliza la magia. Rain no se da cuenta de lo que ha pasado por la mente de su abuelo y de lo que va a hacer. Sin embargo, el anciano crea de repente un hechizo bastante poderoso y empieza a caminar hacia Rain, preparándose para atacar. Así que al chico no le queda otra que dejar a un lado todas las distracciones y atacar. Y crea un par de hechizos en respuesta. Pero de repente, para sorpresa y miedo de Rain, los hechizos en sus manos desaparecen. Es como si nunca hubieran existido. Entonces el anciano le explica que se trata de Belcurious.
y que puede controlar la magia visible a voluntad. Y el viejo le muestra sus ojos activados. Y le pregunta si quiere probarlo también. Y luego le quita los ojos activados, añadiendo que dominar Belcurious no lo es todo. Para usarlo correctamente, el maestro debe entenderlo completamente. Se pregunta en qué nivel está Rain ahora. El tipo por fin ha conocido a alguien interesante para él. E inmediatamente le dice que apenas puede hacer un cálculo de velocidad del hechizo de la tercera estrella. Aunque deja en sus pensamientos el hecho de que en realidad puede manejar hechizos de hasta 5 estrellas. El abuelo se sorprende, ya que es casi sorprendente, un hechizo de 3 estrellas a tal edad. Sin embargo, Belcurious requiere un inmenso poder mágico. Por lo tanto, en su estado actual, aún le queda un largo camino por recorrer. Pero Rain no se rinde, después de todo, es solo un largo camino por recorrer. El anciano se queda perplejo. Y el chico continúa. Así que es un largo camino, no imposible. Y con un entusiasmo increíble le pide a su abuelo que le lleve hasta ese nivel. El viejo se sorprende mucho al ver a un chico así. Y accede a enseñarle, diciendo que su entrenamiento será muy duro, y que debe aprender como es debido. A Kevin no le sorprende la situación. El abuelo, por su parte, se disculpa porque su primer saludo fue demasiado grosero, y que les da sinceramente la bienvenida a ambos. Incluso le ofrece a su hijo tomar algo juntos después de que confirmen la idoneidad de Rain, lo que finalmente sorprende a Kevin. Y se inclina ante su padre que se marcha tras esas palabras y en señal de respeto. Rain no parecía saber a dónde le llevaría su entusiasmo. Su abuelo lo había atacado una y otra vez, diciéndole que debería ser capaz de usar Belcurious con fluidez. Y que ahora debería leer el hechizo rápidamente y no meter la pata. Pero Rain no llega a tiempo y la magia vuela hacia él, que esquiva. Porque el viejo le grita que se quede ahí parado viendo cómo se activa el hechizo de su oponente o algo así? Debería actuar más rápido. Sin embargo, en sus pensamientos, el abuelo está extasiado. Ese Rain es realmente un talento asombroso. Le enseña una cosa. Y él aprende 100, ni siquiera 1000. Un genio que aprende de un tirón lo que a otros les llevaría un mes aprender. Y que a su nieto le queda poco para aprender el uso de los ojos y desarrollar la magia. Continuando con su admonición, dice que durante su entrenamiento, Rain debe arriesgar su vida para progresar significativamente. El niño que da vueltas alrededor de su abuelo entiende todo esto. Entonces el anciano decide jugársela, va a soltar una bola de fuego. Y si el nieto no la esquiva, morirá. El chico se queda un poco desconcertado al principio. Pero enseguida se pone en posición como diciendo, ataca. El anciano usa la bola de fuego y Rain activa a Belsidious. La bola de fuego ya ha salido y se acerca demasiado rápido. Incluso el abuelo ya empieza a preocuparse y le dice a Rain que se dé prisa. Domina la magia de su oponente con Belsidious y la manipula con Belcurious. La bola de fuego se acercó, el abuelo ya gritaba el nombre de Rain a pleno pulmón. Y entonces los ojos del tipo sangraron, sus ojos finalmente se transformaron en la forma correcta. La bola de fuego era solo un conjunto de números. Ahora lo veía tan claro y nítido. Belcurious se activó. El universo se había convertido en ecuaciones y se había introducido directamente en su cerebro. Ahora necesitaba cambiar las fórmulas a su gusto. Queda muy poco tiempo, tenemos que darnos prisa. La matriz mágica consiste en 2 triángulos. El símbolo rúnico designado es la fórmula Rutichen. Tamaño, 17 axels. El alcance es de 23 kilometers. Extendió el brazo, los números le envolvían por todas partes. Y aquí estaba la solución de la ecuación. Como una raíz imaginaria. Ya llegando a su mano, la bola de fuego se dividió y pareció estallar desde dentro. El abuelo estaba demasiado sorprendido. Le sobrevino un retroceso monstruoso, su cuerpo se desplomó como si hubiera perdido todas sus fuerzas y empezó a caer. Pero el abuelo consiguió llegar a tiempo para levantarlo y evitar que Rain cayera. E incluso estando en tal estado, de alguna manera le pregunta al abuelo si fue capaz de hacerlo. Es como si el viejo fuera el mejor animador del mundo, que estuvo genial, y que ahora solo necesitaba aumentar su poder mágico. No podía creer que su nieto, con solo 14 años, fuera capaz de despertar a Belcurious. Después de todo, él mismo apenas había alcanzado ese nivel cuando tenía 39 años. Por lo tanto, cree que su nieto podría ser capaz de reescribir la historia del imperio. Después de que Rain descansara un rato, el abuelo se dirigió a él, que no quería inmiscuirse en su vida, pero que le gustaría que cuando Rain cumpliera 16 años, fuera definitivamente a Delighten para entrenarse. Pero al propio Rain ya no le entusiasma la idea, porque ya no le interesa. Su abuelo, sin embargo, dice que si se gradúa en el nivel más alto,
entonces tendrá la oportunidad de conocer al archimago Lin. El nieto, sin embargo, acepta la admonición del abuelo, pero le informa de que no está muy interesado en ello, y que ya es hora de acabar con este acoso a los muertos. Y el abuelo piensa lo mismo. Pero hay algo importante, porque la heroína Esther dejó una carta. ¿Y porque Rain no se interesa por lo que escribió? Así es como Rain se enteró de que su bella Esther se fue como si hubiera heredado este cielo tranquilo sobre su cabeza. Pero también una misteriosa carta y cómo puede ignorarla. El abuelo le informa de que nadie de la edad de Rain ha despertado nunca la curiosidad de Belle. Así que piensa que con las habilidades de Ren ya, bien podría ser capaz de leer esta carta. En ese momento, Rain, alias Lin en el pasado, estaba demasiado estupefacto por la información que había oído y solo pudo escuchar sin comprender. Echando la vista atrás, podría decirse que fue entonces cuando empezó todo. Fue entonces cuando comenzó toda esta historia de su viaje, recorriendo el camino de sus antiguos camaradas, siguiendo la carta de Esther. No había pasado mucho tiempo desde que regresó a casa, pero ahora estaba viajando de nuevo. Faltaba medio año para los exámenes de ingreso en Delighten. Así que decidió aprovechar esta oportunidad para conocer mundo y visitar diferentes lugares cuando fuera al sur. Su familia le desea éxito en su viaje. Su hermana Seri sigue enfadada con él. Su padre se pregunta, ¿piensa Rain quedarse en la ciudad mágica después de sus exámenes? El chico, por supuesto, confirma, ya que es el lugar donde se reúne todo el conocimiento. A finales de año se realiza el examen de ingreso en Delighten, que es notoriamente difícil. Los que lo aprueban empiezan el primer trimestre en marzo. Así que Rain tendrá mucho tiempo después de hacer el examen, porque ni siquiera espera suspender. Su madre está preocupada por él, y le da un poco de miedo enviar a su hijo solo por el camino, sin ni siquiera proporcionarle seguridad. Sin embargo, su padre intenta tranquilizarla diciéndole que las habilidades de Rain son excepcionales. Así que no habrá peligro si sigue el camino conocido. Y después de eso, Rain emprende finalmente su aventura. Algún día, cuando mire atrás, ¿podrá llamar a esta conversación un recuerdo? En el 15º día de su viaje, llegó a la parte sur del Sacro Imperio, la región de Geram. Esta pequeña ciudad tenía muchas posadas y tabernas. Además, lo que sorprendió a Rain fue que todas las personas que pasaban llevaban sombreros de bambú. Así que decidió preguntar a un transeúnte, ¿por qué todo el mundo lleva sombreros de bambú? A lo que contestó que si no sabía lo de la caravana de Lin. Y aunque el chico parece inteligente, hay muchas cosas que no sabe. Hace mucho tiempo, su primer líder recibió ayuda del archimago Lin. Por eso llevan sombreros de bambú como muestra de su gratitud desde entonces. Y el joven debe estar impresionado por eso. Después de todo, este es un grupo comercial con una gran historia. El muchacho que solía ser ese archimago Lin se sumergió en recuerdos. Pero nunca llegó a hablar de algo así y de quién era este primer líder. Tal vez si hubiera escuchado el nombre, podría haberlo recordado. Sentía más curiosidad por saber por qué unos mercaderes tan respetados estaban atrapados en una ciudad tan pequeña. El hombre, sin embargo, informó de que había un problema en el camino que llevaba a la carretera iluminada por el sol. Allí aparecieron monstruos feroces y decenas de personas acabaron desaparecidas. Así que no les queda más remedio que esperar a que las fuerzas del Señor vengan a destruirlos. Y se preguntan qué dirán sus socios comerciales por toda esta situación. Los monstruos son criaturas cuya esencia ha sido deformada por el abismo. Parecen animales, pero tienen un aspecto mucho más grotesco y habilidades mágicas increíblemente peligrosas. Y no importa cuántas veces sean destruidos, nunca desaparecen. Rain se está poniendo cachonda. Esos malditos monstruos han vuelto a hacer de las suyas. Mientras no sea un monstruo de alto nivel, no será peligroso para él. Así que sigue su camino. El mercader le desea un buen viaje. Por la noche, durante su paseo por el bosque de bambú, sintió que alguien le observaba. Pero solo observando, y no preparándose para atacar. En opinión de Rain, probablemente sintió la diferencia de poder mágico, funciona como el instinto de una bestia. Puede manejar monstruos de este nivel, sin embargo, cree que no es de su incumbencia. El equipo de exterminación de monstruos que ya había sido convocado se encargaría de ello. Toda esta situación le recordó un viaje pasado. Como discutían sobre qué camino tomar, y Esther decidió ir por tierra, ir a lo largo del río Belisor y dirigirse a Teruenop. Después de todo, hay un increíble campo de flores a lo largo del río, así que ¿por qué no se detienen en el camino? Sin embargo, todo esto enfureció al siempre gruñón Lin. Así que les gritó, ¿qué están haciendo? Después de todo,
Los dos grupos de guerreros que habían llegado al continente antes que ellos habían sido aniquilados luchando en el frente. Debido a esto, la línea del frente se ha estancado, y apenas aguantan, esperando la ayuda de los héroes. Su compañía tiene cara de piedra. ¿Se dan cuenta de la importancia de esta situación? Por supuesto que sabe que la Legión del Dragón Rojo y la Legión del Dragón Amarillo se dirigen al campo de batalla, y que todos los mercenarios fuertes han cruzado el mar en busca de honor y gloria. Y por eso ellos también tienen que darse prisa. Por eso dice eso. Porque cuando todos los fuertes se fueron, los monstruos empezaron a correr por todo el continente como si estuvieran esperando este momento. Y en el mejor de los casos, son de nivel de peligro C, tal vez ve así que no tienen tiempo para lidiar con esas cosas. A todos estos exabruptos, la gran heroína Esther asediaba al joven gritón. Al fin y al cabo, hay mucha gente en este mundo que necesita ayuda desesperadamente, incluso para lo que a él no le parece nada. No hay ninguna diferencia en pedir ayuda. Espera que se convierta exactamente en el tipo de adulto que ayude a esas personas. Aunque murió hace 300 años, esas palabras aún permanecen con él. Maldita sea Esther, y cómo salir en silencio ahora. Sus palabras siguen siendo molestas. Tronó que necesitaba descansar, o que estaba demasiado cansado. Y luego invocó un hechizo de búsqueda y le dijo que encontrara al monstruo. Todos los animales del bosque se consumieron de miedo por la atmósfera aterradora y sanguinaria que surgió. Cuando encontraron al monstruo, Rain ordenó que se lo trajeran. El monstruo tenía una boca enorme y muchos ojos. Sin embargo, ahora mismo, ni siquiera podía moverse. El tipo había exterminado a innumerables monstruos, así que destruir a un monstruo como este no le resultaba difícil. Aunque el monstruo no es más que un animal descerebrado movido por el instinto, y ni siquiera se daría cuenta de lo que Rain le había dicho. Sin pestañear, destruyó al monstruo, afirmando que era solo por aburrimiento y no por las propias palabras de Esther que habían viajado con él estos 300 años. Después, continuó su camino como si nada hubiera pasado. Así fue como llegó a la frontera entre las regiones central y meridional del imperio. Según recordaba Rain, este lugar se llamaba la Cordillera de Badancio. En cuanto la pisó, los monstruos se precipitaron hacia él en un enorme torrente. Pero, ¿cómo se atrevía una bestia humilde a mirarle por encima del hombro? Pero de repente, unas flechas volaron desde su espalda y dispararon con precisión al blanco, a los monstruos que intentaban atacar a Rain. Estaba desconcertado. Pero cuando se volvió, vio a gente con arcos. Y entre aquellos arqueros, uno le pareció familiar a primera vista. No pudo contenerse e hizo una pregunta. ¿Era Calles el que estaba frente a él? Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Si quieres ver una segunda parte, por favor dale a me gusta, suscríbete al canal y deja tus deseos en los comentarios. También puedes suscribirte en Telegram para enterarte de nuevos videos. Adiós a todos.